Listo. Pues ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, chicos, pues hoy vamos a hacer un poquito, vamos a trabajar un poquito diferente también, ¿no? Vamos a hablar hoy del gospel. Esta es la semana del gospel y un poquito hoy es para, pues que recorramos, yo no sé, espero, ¿no? Que hayan leído lo que les subí, lo que les mandé. Son 3 artículos muy diferentes y además de eso, en donde dice gospel, ahí en el classroom, hay como una cronología, ¿verdad? De como los distintos sucesos más importantes en la historia del gospel, ¿no? Yo espero que hayan leído eso porque básicamente hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ir conversando y vamos a ir pues dialogando un poquito sobre el gospel. No es que yo les voy a dar aquí una clase maestra o histórica del gospel, sino que vamos a entrar un poquito más en un diálogo porque me interesa también estimular a que ustedes lean el material, que no solamente se sienten pasivamente a escucharme hablar, ¿vale? Porque no creo que sea el plan. Entonces voy un momentito, voy a abrir el Classroom porque lo primero que me interesa es que veamos esa cronología, ¿vale? Y recorrerla un poco y entonces recorrer un poquito esa cronología, entonces de ahí pasar, yo les voy a ir haciendo preguntas, etcétera, ¿vale? No era esto. Ay, no era lo que me interesaba compartir el Adobe en este momento. Era Google Chrome. Eso es. Fantástico. Entonces aquí tenemos esa cronología, ¿verdad? Que es un poquito, dice el encabezado, dice que el gospel music, la música gospel, es el producto de una conjunción que se da religiosa, de cultura y de historia que constituye la experiencia afroamericana. Partiendo ya de ahí, de esa primera frase, vemos que el gospel nace en Estados Unidos, es decir, no existía antes, aunque tiene todas las influencias en cuanto a ritmo, a compás, primero el primer gospel a nivel modal se usaban, venía todo de África, era la influencia africana, ¿no? Por supuesto. Y tenía, bueno, este sistema de llamada-respuesta que es tan típico del gospel, ¿no? Y eso todo viene de África. Pero como tal el gospel es una experiencia que surge en Estados Unidos. Sí, y surge de todo lo que se da, una situación que se da muy propia de la esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Dice abajo hay un historic timeline, es decir, como una cronología que es representativa, para nada está completa, perdón, déjenme apagar aquí, para nada está completa, de los eventos mayores en el desarrollo de la música gospel, ¿vale? Entonces vemos que esto viene del siglo XVII, 1619, perdón, los primeros africanos son traídos a la colonia británica de Jamestown como sirvientes, es decir, como esclavos, ¿no? Los africanos se enfatizan sus elementos musicales, lo que les decía ahora mismo, como como lo que se llama la llamada respuesta, ¿no? Que es esto que se ve además, ha pasado después muchísimo a todo lo que es la música popular. Por ejemplo, que es que yo haga oh, oh, y ustedes respondan oh, oh. Aquí estoy usando un riff de Cristina Aguilera y ustedes hagan lo mismo, ¿no? Ese tipo de llamada-respuesta, eso es típico de la música africana, ¿no? La improvisación, la polirritmia y las afinidades percusivas van a formar las bases del gospel y después de otras formas de la música afroamericana como expresión musical, ¿verdad? Todo esto se ve en el gospel y se ve
en el blues, se va viendo después en todo el desarrollo de la música afroamericana, ¿no? Que es, vamos a decir que es, hay dos en la música gringa, ¿no? En la música americana hay como dos vertientes, ¿no? Es decir, la música europeizante o europea, blanca, ¿no? Que evidentemente eran los blancos los que escuchaban más esta música y los que se relacionaban más con esta música. Y después, y vemos entonces después la vertiente de la música popular, que es la música que surge del pueblo, que surge usualmente de los más oprimidos, ¿no? Y es esta música, el gospel, el blues, y después vamos a hablar un poquito también del blues, porque el gospel y el blues están sumamente imbricados uno con el otro. Y después, bueno, pues todo es desarrollo de lo que conocemos como música popular americana, que bueno, que se ha regado por el mundo entero y ya en el mundo entero pues se ejecuta esta música, se hace, ¿no? En fin. Entonces, en el 1674 vemos que el himnista, es decir, una persona que componía himnos, ¿no? Que era lo típico que se cantaban. Piensen que la emigración que viene a Estados Unidos no es una emigración mayoritariamente católica, es una emigración mayoritariamente protestante, ¿vale? Por eso Estados Unidos es un país mayormente protestante, porque toda la emigración, tanto alemana, inglesa los anglicanos, evidentemente, bueno, ya no vamos a entrar en historia inglesa, que ustedes deben conocer un poquito, ¿no? Con Enrique VIII y todos los cambios, Catalina de Aragón, es decir, todos los cambios históricos en Inglaterra, ¿no? Con la religión, ¿verdad? Entonces, la emigración europea que llegó a Estados Unidos, ¿verdad? Era una emigración mayoritariamente protestante. Yo diría que salvo los irlandeses y algunos escoceses, pero bueno, más irlandeses, y después los italianos es lo que eran las minorías católicas, ¿vale? Pero en cuanto al cristianismo, ya no vamos a hablar de judaísmo ni nada de esto, en cuanto al cristianismo, los primeros inmigrantes eran mayoría protestante, por eso Estados Unidos es de mayoría protestante, ¿vale? Entonces, el compositor de himnos y teólogo Isaac Watts, siglo XVII-XVIII, nació en Inglaterra. Es el escritor de más de 750 himnos. Sus canciones han sido tan populares entre la comunidad americana, afroamericana, que se refieren a él simplemente ya con el sobrenombre de el viejo Dr. Watts. Es decir, es un compositor que en ese sentido era blanco, venía de toda la tradición anglicana europea, y un gran compositor y teólogo, y sus himnos y sus canciones han pasado ya al imaginario popular de la música religiosa, ¿no? Afroamericana. Entonces, George Lally establece la primera iglesia baptista africana en Savannah, Georgia. He estado ahí en Savannah, Georgia. Si algunos de ustedes tienen la oportunidad, es una ciudad de las ciudades de Estados Unidos que a mí más me gusta de las que he estado. Tiene una cultura impresionante, es decir, musicalmente a nivel de historia de la música afroamericana, de la historia religiosa americana, afroamericana, es muy interesante, además es preciosa, es decir, caminar el casco histórico de Savannah, Georgia es una delicia, es preciosa, es uno de los lugares para mí de Estados Unidos. Yo no soy muy fan, he vivido en Estados Unidos muchos años. Steven nació en New York y vivió en Nueva York muchísimos años. Su familia, casi toda su familia, bueno, menos su mamá y su hermana menor, pero todos los demás viven en Estados Unidos en distintos lugares. Y yo no soy muy fan de Estados Unidos, ¿no? Me parece un lugar generalizado, feo, ¿no? Pero Savannah es para mí una de las pocas excepciones, es un sitio que me gusta mucho ir, ¿no? Entonces, es la iglesia más antigua
en Norteamérica, es decir, en la iglesia afroamericana, ¿vale? Más antigua de Norteamérica. Eso es una historia y, en fin, es muy interesante, ¿no? Como digo, hay ciertos lugares donde se dan cosas interesantes históricamente que es chulo poder visitar y poder estar, ¿no? Entonces, en el 1780 vemos que hemos entrado en el siglo XVIII. John Wesley, la colección de himnos de John Wesley para el uso de los metodistas, ¿no? De las personas llamadas metodistas, se publica. Ya en Estados Unidos empiezan también a ramificarse, ¿no? Vamos a decir, las iglesias protestantes, ¿no? Empiezan a ramificarse. Y estas canciones de este libro, ¿no? De este libro, de este himnario, estas canciones como There is a fountain filled with blood, hay una fuente llena de sangre, ¿no? Refiriéndose evidentemente a la sangre de Cristo. Y Father, I stretch my hands to thee, Padre, alargo mis manos, ¿no? Extiendo mis manos hacia ti, rápidamente se convirtieron en estándares de la comunidad afroamericana y su tradición de música sagrada, ¿no? Son himnos, como digo, antiquísimos. Déjenme un momentito, que quiero buscar algo, que es un dato muy chulo también. Entonces, antes de irme de Savannah, algo que quería comentarles, hay una canción, un estándar de jazz que se llama Moon River y es de un compositor que se llama Johnny Mercer. Johnny Mercer es autóctono de Savannah y está su casa histórica como un museo y de ahí, bueno, salió esa canción que es súper famosa. Si mal no recuerdo, en la primera semana de crooning, creo que Claudette fue la que hizo Moon River, si mal no me acuerdo. Sí. Y bueno, Johnny Mercer es de ahí, de Savannah, también estuvo en su casa, muy chulo. Es decir, Savannah tiene un saborcito histórico muy, muy, muy chulito, así que a los que puedan ir se los recomiendo, ¿no? Entonces, con el establecimiento, seguimos 1687, con el establecimiento de la Iglesia Africana Metodista, Iglesia Africana Metodista Episcopaliana, la primera denominación cristiana independiente afroamericana en Estados Unidos. Ya ven cómo va, ya, es decir, de ese desarraigo europeo viene a Estados Unidos y ahí ya la iglesia empieza a tomar como sus propios caminos y sus propias formas y sus propias denominaciones, empiezan a hacer sus propias denominaciones, ¿no? Después, ya en el siglo XIX, en los 1800, la innovación afroamericana en la música cristocéntrica, ¿no? La música sagrada pero cristocéntrica, comienza a distinguirse en sus formas propias, ¿no? Con los espirituales, los gritos, los himnos, un cierto tipo de himnos más lineales y los anthems. Wow, ¿cómo? Ok, es que un anthem es un himno también, pero es la diferencia entre lo que se llama un hymn, que es un himno religioso, y un anthem, que es otro, es decir, tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? En 1865 la esclavitud es legalmente abolida con la aprobación de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el 71, esto es importantísimo. Después, por favor, esta historia de la música americana, porque además nos afecta en la música popular, es decir, es inevitable, ¿no? Que todo lo que escuchemos de la música popular americana viene de ahí, ¿no? Este punto, 1871, The Fisk Jubilee Singers, esta gira que hacen esta gente marca un antes y un después en la aceptación del gospel en Estados Unidos, ¿verdad?
los Jubilee Singers, eso donde quiera que ustedes lean la historia del gospel, donde quiera documento que ustedes busquen, cosas que busquen, donde sea, esto va a aparecer. Es un antes y un después. Los Jubilee Singers se lanzan a una gira inaugural para recaudar dinero para salvar la Fisk University de que la cerraran, ¿verdad? Para salvar esta universidad. Eventualmente esto se convierte en un tour internacional. El coro trae su música sagrada afroamericana y la lleva a que sea conocida en el mundo entero. Esto es importantísimo ya en el siglo XIX. Los Jubilee Singers son muy famosos, proveen un modelo ya mucho más estructurado, más centrado, más cerrado, de 4 partes de armonía de 4 a 4 voces, un canto más coral que va a continuar por generaciones en la comunidad afroamericana. Es decir, esa estructura se ha mantenido por generaciones del canto de música gospel, ¿verdad? Por mucho tiempo. En el 1901, el escritor y líder religioso Charles Albert Tindley comienza a publicar sus canciones en Filadelfia, ¿no? sus himnos religiosos, sus canciones religiosas en Filadelfia. Composiciones clásicas de Tindley incluyen Stand By Me, We'll Understand It Better By and By, and Someday, ¿no? Beams of Heaven. En 1906 comienza la renovación, el revival de la calle Azusa en Los Ángeles bajo la dirección del líder afroamericano William Seymour. En adición a darle como un más auge al vamos a decir, a la denominación pentecostal, pero más moderna, es decir, modernizó la tradición pentecostal, ¿no? La música de esta renovación recaptura la energía de los gritos de la típica llamada, este típico grito gospel de la preemancipación, es decir, antes de la libertad de los esclavos, ¿verdad? Y ha sido un elemento clave, que fue un elemento clave en el desarrollo de la música gospel, ¿no? En los años 20, ya claro, con la grabación, el poder acceder a grabar la música, las compañías discográficas americanas empezaron a producir lo que se llamaban discos raciales, ¿vale? Esto ha sido un problema, como bien sabemos, en la historia de Estados Unidos, ¿no? Primero la esclavitud y después la segregación, es decir, la segregación que uno piensa, a veces uno piensa que esas cosas pasaron hace muchísimos años y no, es decir, en los años 70, 60, 70, los negros estaban viviendo la segregación racial en Estados Unidos, ¿no? Muy fuerte, eso fue ayer, en fin. Para dirigirse a un mercado y a un consumidor afroamericano, es decir, ya empezaron a producir música, hasta ese momento eso no se hacía, ¿verdad? Era impensable, pero ya en los años 20 empezaron a producir música directamente para un consumidor afroamericano, ¿verdad? Con los llamados estos discos raciales. En adición al blues, al ragtime y al jazz temprano, los predicadores y artistas gospel africanos, ¿no? Afroamericanos, como los Arizona Drains, Blind Billy Johnson y Washington Phillips, también se destacaron por un sonido fresco y más crudo, más real. Esta música también se refiere al gospel blues y al holy blues, ¿ok? Después vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a terminar con esta cronología. En el año 21, ya pleno siglo XX, la Convención Nacional Bautista
publica el libro de canciones, el himnario Gospel Pearls, Perlas del Gospel. El primer himnario de una denominación grande ya, es decir, importante afroamericana, que incluye selecciones de esta nueva música, ¿verdad? De esta nueva, porque como todo, como vimos también en el jazz, todo tiene un comienzo, ¿verdad? Pero eso se va desarrollando y va también teniendo sus propias vertientes y va teniendo sus propios, vamos a decir, subgéneros, ¿verdad? Dentro del género ya mayor, más englobado, ¿no? Que después también se han conocido como gospel. En el 31, Theodore Fry y Thomas Dorsey crearon el primer coro gospel. Dorsey would go on. Dorsey cofundó la Convención Nacional para Coros y para coros de gospel, ¿no? Aquí me resulta curioso cómo ponen choirs and choruses. Es como que le dan una diferencia, pero los dos son coros, ¿vale? Habría que indagar un poquito más eso. Hasta ahora me ha interesado. Esto como que ahora me acaba de saltar a la vista y no me había saltado a la vista antes. Sería bonito, chulo investigar cuál es la diferencia entre choirs y choruses. Incluidas entre las más de 400 composiciones de Dorsey están los estándares gospel, ¿no? De la tradición gospel, como Precious Lord, Peace in the Valley and Highway to Heaven. En el 38, esta es una persona importante, Sister Rosita Tharpe. Esta mujer es muy importante también en la historia del gospel. Son nombres que se tienen que ir quedando, ¿verdad? Jubilee Singers, Rosita Tharpe, Mahalia Jackson. Son nombres que se tienen que ir quedando en ese imaginario y búsquenlo, escúchenlo. Aunque todo en el ¿cómo se llama esto? En el playlist que yo les hice, aparecen todos ellos, ¿vale? Incluso hay representantes del nuevo gospel, ya cantantes de ahora jovencitos, ¿verdad? Que están haciendo cosas ya diferentes porque todo va mutando y se va transformando, es algo vivo, ¿no? Entonces aquí estamos en el 38, Sister Rosita Tharpe graba el primer disco gospel con más de 1 millón de ventas. Y con un single que es muy famoso, una canción gospel sumamente famosa, se llama This Train. Ojalá la hayan escuchado ya. This train is bound for glory, this train. Es una canción súper famosa del gospel, sumamente famosa. Tharpe was the dominant gospel music performer. Tharpe, la hermana Rosita, vamos a decirle Rosita porque, en fin, Rosita, fue una intérprete, ¿no? Y una performer, ejecutante del gospel, es decir, famosa, ¿no? Que dominó la escena de los años 30, de los late 30s, los últimos años 30, hacia el final de los años 30 y los 40. Mezclando, y además tocaba la guitarra, mezclando una guitarra soulful, es decir, con mucho feeling, con mucha alma, ¿no? Y los acompañamientos de Big Band con estas letras ya sagradas. Esto fue un problema porque, y no sé si han visto en Netflix aquí en Santo Domingo, porque saben que la programación de Netflix varía de acuerdo en el mundo donde uno esté, pero aquí en Santo Domingo está la película de Ray Charles. Se los recomiendo a todos. Les recomiendo a todos la película de Ray Charles. Búsquenla en Netflix y mírenlo. Ray Charles empieza, bueno, con toda esta influencia, ¿no? De la música blues, pero el real, vamos a decir, el real destape de Ray Charles y lo que lo llevó a la fama fue coger el gospel, que eso fue un escándalo, pero un escándalo en el momento. Coger la música gospel y ponerle, es decir, con la sonoridad del gospel, vamos a decir, ay Dios mío, la estructura del gospel, ponerle letra profana. Y eso fue un escándalo, porque si ven la película también lo van a ver ahí. Eso fue un escándalo
porque la música gospel afroamericana para la comunidad afro religiosa es su música sagrada. Y de pronto ver su música sagrada pervertida, es decir, ya tocada en ambientes de clubes nocturnos, donde hay prostitución, donde hay alcoholismo, donde había droga, en fin, con letra profana, eso para vamos a decir, las personas devotas, ¿no? Eso era un escándalo, es decir, pero fue un escándalo al principio. De hecho, en la película recuerdo que hay una escena donde él como que en un bar se lanza a tocar como este nuevo invento, ¿no? Y él está tocando y la gente que está ahí, claro, está bailando y no sé qué, y entran unos predicadores a decirle barbaridades a Ray Charles, impío, a decirle de todo, te vas a pudrir en el infierno, todos ustedes que están aquí, esa música se va a pudrir en el infierno, porque era impensable, ¿no? Impensable. Y de hecho, en la tradición gospel ha habido artistas que han hecho carrera importante en el gospel y después se han pasado a la música popular, ¿no? Al pop, ya un poco más moderno, ¿no? Si se quiere, al pop. Y eso también ha sido muy fuerte para la comunidad afroamericana gospel, ¿no? Religiosa, porque ver como uno de los suyos que ha levantado su música, ¿no? Y que la ha puesto en alto, que es un representante importante de su tradición religiosa, se pase a cantar música ya secular, lo que llamamos música secular, es un cambio muy fuerte. Y esos artistas que lo han hecho, después vamos a hablar de uno de ellos para que lo busquen, la han pasado mal, es decir, porque están tan arraigados en esa tradición, ¿no? Que son como tesoros, ¿no? de la iglesia, que pasarse a ya cantar música secular es muy fuerte, es una transición que tienen que hacer que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con esto. Aquí tenemos 1945, 1965, vemos ese spam de 20 años, es la era dorada del gospel, ¿no? Por la popularidad que llegó a alcanzar, ya no solo entre la comunidad afroamericana, sino también entre los blancos. Ya los blancos empezaron a escuchar música gospel, ¿no? Esta popularidad, esta era dorada, estuvo dominada por solistas como la que le mencionaba ahorita, Mahalia Jackson, grupos como los Swan Silverstone, The Caravans y The Original Gospel Harmonettes. Mahalia Jackson es de las grandes del gospel, es decir, y del blues, ¿no? También cantó blues también, pero de la gente importante como Rosita Stone, como digo, son nombres que tienen que quedarse. Como en el jazz todo el mundo conoce a Ella Fitzgerald y Billie Holiday, esperemos que no solo de nombres, sino también de historia y de música. Pues estos son los nombres pesados de la tradición del gospel, ¿verdad? Ya después tenemos gente más moderna también, Yolanda Adams, por ejemplo, ¿no? Tenemos gente más moderna, Aretha Franklin, es decir, tenemos gente ya más para acá, pero estos son como los pilares de la tradición gospel, ¿verdad? Donde todo el mundo va a... Tú quieres cantar gospel, tienes que escuchar a esa gente, tienes que aprender de esa gente, tienes que saber quiénes son esa gente, sus influencias, es decir, todo eso. Esa misma canción This Train, esa canción es un clásico. Entonces, si quieres cantar un clásico, pues tienes que ir a los orígenes de ese clásico, a estudiar los orígenes de ese clásico, a ver quién fue la primera persona que lo grabó, cómo sonaba en el principio, ¿no? Y ya después tú le das pues todo lo que tú quieras de tu propia cosecha, ¿no? Y de tus propias influencias actuales y modernas, pero tienes que conocer el origen de esa música y es decir, quiénes son los founding fathers, como se diría en Estados Unidos, ¿no? Los fundadores de ese estilo, ¿no? Entonces, en el 67, Oh Happy Day fue grabado, también un tema muy importante, fue grabado por el coro juvenil ay, Dios mío, qué nombre más raro. Más largo, Northern California State Youth Choir, el coro juvenil del estado de la California del Norte. En fin, o sea, traducir esos nombres mejor ni tener que hacerlo. Más tarde conocido como los Edwin Hawkins Singers.
mejor ese nombre que el otro tan larguísimo que, en fin. Esta canción... ok, después veo el chat. Ahora mismo veo que están mandando mensajes, pero no estoy leyendo. Esta canción, básicamente, ella solita creó el género conocido como gospel contemporáneo. El gospel ha ido, como digo, cambiando. Por eso es bueno escuchar los representantes de cada subgénero dentro del gospel, ¿no? Grupos claves, solistas y compositores de este movimiento incluyen a Walter Hawkins, Tremaine Hawkins, Andraé Crouch, and the Disciples, the Winans and the Clark Sisters, Reverend James Cleveland and Mary Moss Clark, ayudaron a darle más popularidad al movimiento por su incansable trabajo de composición, de arreglo y grabando para coros ya un poco más largos, ¿no? más grandes. En el 97, Stomp, From God's Property, the Kirk Franklin's New Nation, is released. Es un álbum rompiendo ya y open the doors for the church y demandándole a la iglesia, a la tradición eclesiástica afroamericana, que le abriera espacio a la cultura urbana. Ya vemos, si escuchan a los últimos exponentes, a los exponentes más jóvenes que les puse en el playlist, van a ver que hay canciones que tú dices, pero esto es gospel. Pero sí, es gospel ya el más moderno, más urbano, es decir, con influencias ya un poquito diferentes. Entonces ya hemos leído un poquito todo esto. Hay, como digo, nombres importantes de la tradición del gospel que es bueno que se les queden en la mente. Es cultura general, es historia de la música popular. No solamente hay que conocer la historia de la música clásica blanca europea, ¿entienden? Sino conocer también de dónde viene la música popular y los distintos géneros más importantes de la música popular. Eso es importante. Así que en el gospel, Jubilee Singers, importantísimo, ¿verdad? Fueron la gente que con ese tour fueron los que empezaron a regar la música gospel, no solo a nivel nacional en Estados Unidos, sino internacional. Y después Sister Rosetta Stone, Mahalia Jackson, que son las claves. Ya tenemos, busquen esa producción de Kirk Franklin's, que es la cosa ya mucho más moderna. Busquen esas canciones famosas, ¿no? Ahí hay un listado interesantísimo, ¿no? Bueno, la reunión se va a acabar en 5 minutos. Vamos a hacer algo. Vamos a cerrarla ya para yo poder quitar el sharing. Cerramos, nos volvemos a conectar y empezamos con lo siguiente. Entonces, el próximo paso, que les voy a hacer algunas preguntas y quiero que algunos me contesten, ¿vale? Nos vemos en breve.